Hola, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Cial Pigmalión y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Respiración lúcida de la luz de Beatriz Saavedra, en su traducción al árabe. Entonces, para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Beatriz Saavedra, de Claudia Solís, de Andrea Catalaño y de Oscar Quesada. Antes de darle la palabra a los presentadores y a la autora, quisiera leer la biografía de Beatriz Saavedra. Mexicana, es escritora, académica, investigadora, conferencista y poeta. Tiene 2 maestrías cursadas en España y se le han otorgado 3 doctorados honoris causa. A la fecha tiene 26 libros de poesía publicados y 4 libros de ensayo. Su obra ha sido incluida en un gran número de antologías, revistas y periódicos nacionales e internacionales. Sus poemas se han traducido a más de 10 idiomas, columnista del Diario de Madrid y del periódico El Capitalino. Es directora del coloquio Alfonso Reyes y las mujeres de su tiempo, del taller de creación literaria Alicia Reyes en la Capilla Alfonsina y del ciclo Diálogos en Femenino con Alfonso Reyes en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el Ateneo Español. Coordina el ciclo Alfonso Reyes, El exilio y la palabra. Es conferencista internacional y directora del Centro de Estudios de la Mujer y del Festival Internacional La Mujer en las Letras de la Academia Nacional de Historia y Geografía UNAM. Presidente de la Academia Nacional de Perspectiva de Género de la Legión de Honor de México. Ha recibido múltiples reconocimientos. Los más recientes son la medalla Pavlovich Korolev en Rusia 2023, Premio Internacional de Literatura Alejandra Pizarnik España 2024, Premio Il Canto di Dafne en Italia 2024, Premio México de Periodismo 2024 y Premio Internacional de Literatura Erótica Anaïs Nin España 2025. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy a la presentación de mi libro Respiración lúcida de la luz. Y bueno, pues me gustaría agradecer a mis queridos amigos que han accedido a presentar este libro. Y si quieren, bueno, pues vamos les voy a dar la palabra y vamos de izquierda a derecha. Entonces, adelante, querida Andrea Cataño Michelena. Pues muy buenas noches a todos ustedes. Es un gran honor que mi querida amiga Beatriz me haya invitado a presentar su más reciente libro de poemas, Respiración lúcida de la luz. Si ustedes conocen a Betty, estarán de acuerdo conmigo en que es un fenómeno de desdoblamiento que debe de tener perpleja a los físicos cuánticos. Ha sacado adelante a 3 maravillosos jóvenes, es una excelente odontóloga, es fantástica organizadora de festivales de poesía, es una promotora cultural de primera, es miembro del Ateneo Cultural de México, miembro del número de la Academia de Historia y Geografía, es tallerista, y tiene 27 poemarios, varios de los cuales, como ya han escuchado, han merecido premios importantes en México y en el extranjero. ¿A qué horas hace todo esto? Estoy convencida de que ella domina los secretos de la clonación, ya que de lo contrario resulta incomprensible que desempeñe y también tan disímbolas y extraordinarias actividades. Pero más allá de esa admiración, que es muy grande, hay algo que yo quisiera decir esta noche con toda sencillez. Beatriz tiene el raro don de mirar el mundo como si fuera nuevo. Y quizá de eso nace la poesía verdadera, de mirar como si fuera la primera vez. En este libro, Respiración lúcida de la luz no aparece como adorno, ni como paisaje, ni como una bonita metáfora repetida. Aquí, la luz respira, tiene pulso,
tiene memoria, tiene temblor. A veces acaricia, a veces hiere, y sobre todo, más allá de embellecer, interroga. A veces parece nacer del alba y otras, como ocurre en los libros que de verdad nos acompañan, nace de la sombra misma. Quizá porque una de las intuiciones más hondas de este libro es precisamente esa, que la verdadera luz está en la sombra. Por eso este poemario me parece tan hermoso, porque no enfrenta la luz y la oscuridad como enemigos, sino como dos misterios que se necesitan. Beatriz entiende algo que también intuyeron los grandes poetas, que la claridad más honda no siempre está en lo que deslumbra, sino en lo que apenas se revela. Pienso en San Juan de la Cruz, para quien la noche era también una forma del conocimiento. Pienso en el poeta argentino Roberto Juarros, que escribió: cuando se apaga la última lámpara, también se enciende la sombra. Pienso incluso en Octavio Paz, que vio en el instante amoroso una revelación. La luz nace así sobre el mundo. Con todos ellos dialoga este libro, pero con una voz completamente propia, una voz íntima, delicada, respirada. Desde el poema Silenciosa Luz, Beatriz nos entrega una clave del libro en estos versos. ¿Qué somos? Sino luz que abre su eternidad en un instante de flujo imperceptible al centro del mundo. A mí me conmueve profundamente esta imagen, porque nos dice que somos frágiles y pasajeros, sí, pero también que dentro de nosotros arde algo que no termina nunca. Somos apenas un instante de luz suspendido en el tiempo, un instante, sí, atravesado por la eternidad. Y esa luz de la que habla Beatriz no es abstracta, pasa por el cuerpo, por la piel, por los ojos, por el deseo. En este libro, la luz también ama, y cuando ama, transforma. Por eso puede decir, todo cuerpo deseado es eterno. O bien, en tus ojos, todo se calcina nuevamente. Qué metáfora tan intensa y bella en el sentido rilkeano, porque lo bello no es nada sin el comienzo de lo terrible, como dice en su primera elegía del Duino el gran Rilke. El amor como un fuego que no destruye, sino que vuelve a fundar el mundo. El cuerpo amado como un sitio donde el tiempo se suspende y la realidad cambia de respiración. Hay, además, otro rasgo que me intriga y seduce, la manera en que Beatriz acerca la poesía a la ciencia sin enfriarla. En sus poemas aparecen el átomo, el espacio-tiempo, la gravedad, los agujeros negros, pero no como exhibición intelectual, sino como asombro. La ciencia en sí es otra manera de acercarse al misterio. Y entonces leemos en Impulso Natural este concepto alucinante por verdadero. Un átomo contiene el universo. Y sentimos que sí, que acaso la poesía consiste justamente en eso, en descubrir que lo infinito puede caber en lo mínimo, que una sílaba puede guardar una noche, que un resplandor puede contener una vida entera. Hay otro verso de este libro que yo quisiera dejar encendido entre nosotros, porque me parece una de las formulaciones más hermosas del poemario. Dice, lo que no es apariencia es luz. Me cautiva esta imagen que cruza lo visible. Es una metáfora que nos invita a no quedarnos en la superficie de las cosas, sino a mirar despacio, a sentir despacio,
a vivir despacio. Ciertamente una forma de resistencia, envuelta en una coraza de ternura en estos tiempos de inmediatez extrema. Qué hermoso además que este libro aparezca en edición bilingüe árabe-español, ya que la luz también viaja de una lengua a otra sin perder su temblor. Cambia de música, sí, pero no de misterio. Y la poesía de Beatriz tiene precisamente eso: misterio y cercanía, profundidad y hospitalidad que se percibe en la belleza danzarina de la grafía árabe. Respiración lúcida de la luz no es un libro que se lee solamente con los ojos, es un libro que se escucha por dentro, un libro que uno abre como quien abre una ventana en la noche y de pronto descubre que la oscuridad también está llena de resplandor, aun cuando no haya luna ni estrellas. Cuando un libro es verdadero, no se sale de él igual que como entró. Y eso es lo que ocurre con Respiración lúcida de la luz. Después de leerlo, algo cambia silenciosamente en nuestra manera de mirar. Comprendemos que la luz no siempre está donde más brilla. A veces permanece viva en medio de la sombra, como la luz de ciertas estrellas extintas que todavía nos alcanza. Y quizá ese sea uno de los hallazgos más hermosos de este libro. Enseñarnos que también la oscuridad puede ser amada, porque aún dentro de ella persiste una luz secreta, mínima y obstinada, esperando el instante de volver a arder. Muchas gracias. Sí, no, sí. Sí, ¿Quieres no. este? Tú, perdón. Me lo quedé. Dijo, nos quedamos en silencio, ¿no? Qué preocupación la mía. Después de eso, ¿qué puedo decir? Pero bueno, yo escribí un texto muy breve en base a lo que percibí, sentí al leerlo. Y antes que nada, pues muchísimas gracias por la confianza, Beatriz, por esta invitación de compartir esta mesa, que ya estoy más que emocionado por varias razones. Me encanta la poesía de Margarita, su madre, entonces, híjoles, es un honor. Y por otro lado, con Claudia, muchas gracias, que hemos coincidido. Entonces, pues nada, que yo soy como muy de irme inmediato a las lecturas de los libros. Me llamó mucho la atención en esta parte del libro el extenso prólogo que le hace tan bello Juan Vadillo. Yo en lo personal, yo me salto los prólogos, sinceramente, sí, no los leo. Y este prólogo dije, bueno, pues sí, lo tengo que leer. Dije, y porque es hermoso, y además, más que un prólogo, también es un ensayo en base a todo lo que le desata a Juan Vadillo el poemario de Beatriz, ¿no? Entonces, creo que dije, bueno, después de este prólogo, y luego leo el libro, digo, ¿y ahora qué digo? Entonces, sí, muy complejo, y luego de escuchar aquí a mi lado la maestra, pues no se vale. Entonces, después de leer el poemario, una luminosidad inundó mi interior y expreso, o cómo expreso el gozo, debo tomarme, digo, después de la lectura, una copa de vino para entablar un diálogo o a ver qué viene, ¿no? A ver si vienen las palabras para abordar algo. La contemplación de la luz, y me recordó mucho a esta parte de cómo contemplan la luz la cultura maya. Yo hace tiempo estuve investigando esta parte de los mayas y dicen que el sol tiene 13 tonalidades de luz, ¿no? Entonces hay una descripción por cada hora del día, y es fantástico, ¿no? Cuando está uno en un lugar entrañable, claro, todo esto viene porque me hizo recordar el poemario, porque ese es otro asunto.
El poemario me envolvió en un haz de luz donde pude contemplar y reflexionar sobre la belleza de la propia luz. Y desde el planteamiento o percepción, la luz es la belleza del poemario, también lo percibo como la contemplación de la piel o la piel como la luz, por así decirlo, como el órgano del planeta, el más grande, y es donde habito. La luz es la piel del universo, la membrana como una divinidad de la naturaleza, la que cubre el universo. El poemario también es el horizonte, el infinito, la vida es una oda, es un canto. En la poesía, la luz es uno de los símbolos más ricos, bellos y universales. En general suele representar el conocimiento, la verdad, la divinidad y la vida. Beatriz Saavedra, en Respiración lúcida de la luz, sostenida en una estructura literaria impecable, nos muestra la iluminación intelectual, nos muestra a través de esa oda a la luz el entendimiento, la claridad mental, el descubrimiento de la verdad, la gracia divina o el amor puro a la vida. El poemario también, desde mi percepción, simboliza la pureza del lenguaje, el renacimiento constante de la propia luz que nos recuerda también a la juventud como una luz eterna, el gozo de las palabras llenas de luz. Leer Respiración lúcida de la luz no es otra cosa que ver la luz. La luz, tan necesaria para la vida, en los versos representa la vitalidad, el amanecer, el calor, la presencia del mismo ser. La luz en la poesía no siempre es absoluta. Muchos poetas juegan con la paradoja de que la luz necesita de la sombra para existir, utilizándola para expresar la dualidad de la vida, el paso del tiempo o el dolor humano. Beatriz, en Respiración lúcida de la luz, nos comparte la profundidad, la transparencia de un respiro y el resplandor de la luz al mismo tiempo. Pues muchas gracias, muy breve, pero sí me llevó a una reflexión esta belleza del poema, y sí estaba muy preocupado porque digo, yo no suelo ser extenso, amo la poesía y de verdad que la disfruté, y sí, me tomé una copa de vino después de... No, no es cierto, me tomé varias, porque tampoco... porque lo fui leyendo y dije, no quiero saturar en un día de tantas cosas que me estoy llenando, y dije, no, sí, mejor como pretexto, miren, un buen vino, que no sea imaginario, y con una buena luz. Y la verdad que lo he disfrutado infinitamente y seguramente les va a suceder lo mismo si no lo han leído. Muchísimas gracias por la confianza, Beatriz. Muchas gracias. Pues le doy la palabra a Claudia. Muchas gracias. Bueno, yo soy Claudia Solís, encantada de estar aquí compartiendo esta tarde memorable con Beatriz, con Oscar Manuel, con mi querida Andrea Cataño Michelena. Ya llevamos, los cuatro ya llevamos historia atrás y que nos unen en los caminos maravillosos de la poesía y de la literatura. Yo quisiera hacer referencia muy brevemente a la belleza editorial del libro, porque ver la escritura árabe es verdaderamente asombroso mirar cómo que se lee de izquierda a derecha, pero es un placer visual increíble, ¿verdad? Que le da otro sentido al libro, le da una belleza, una plasticidad muy especial, porque estamos muy lejos del alfabeto árabe, ¿no? No estamos acostumbrados a verlo, y esto sí es algo, esta edición bilingüe de poesía, pues es algo que quiero subrayar porque no es muy frecuente. Felicidades, Beatriz, por este logro, y yo creo que ahora coincido con Andrea en esta tesis de Rilke, no sé por qué, pero coincidimos en el acercamiento y plantearlo en la presentación del libro de Betty. Bueno, pues ya arranco.
Beatriz Saavedra, en Respiración Lúcida de la Luz, su más reciente entrega, penetra en un territorio introspectivo profundo, cercano al trance, un trance de la luz que revela y oculta a la vez ese ángel anunciador de la belleza y del espanto que aparece en la concepción angélica de Rainer Maria Rilke. Hallará el lector en este poemario la convivencia de los opuestos, claridad y sombra, adversidad y fortuna, caos y orden, la esencia misma de la existencia en el incesante fluir del mundo y de las cosas. Encuentro en este volumen una poeta distinta. La escritura de Saavedra revela quizás por primera vez de manera tan clara una preocupación ontológica, la perplejidad ante el cosmos. Su poesía interroga aquello que hace posible el ser, el conocimiento y el orden del universo, como si cada poema realizara una verdadera biopsia de la luz. Escuchamos la misma voz que sostiene su obra anterior, pero ahora dirigida hacia una dimensión más radical de la existencia. La poiesis, el acto de crear, aparece como fundamento del lenguaje y como una de las formas más profundas de relación con lo sagrado. No hay contención posible para sus construcciones metafóricas. La imagen se despliega como torrente o como lluvia persistente, tal como advierte Angelina Muñiz Uberman en el texto de la contraportada. Todo suena como el goteo de la lluvia. Y yo añado que no se sabe cuándo ésta cesa. Saavedra accede a un espacio sagrado donde resuenan los latidos del corazón y donde la conciencia dialoga con el origen. Mira el cosmos, lo interroga, lo erotiza y sucumbe ante lo inconmensurable. Escribe la autora. Hay siempre una cuerda sobre el abismo, una danza luminosa frente al alba que desestabiliza el universo. En el lugar donde la luminosidad respira su propia lucidez, en la duermevela, en el territorio ambiguo del sueño y la conciencia, la poeta rescata una intuición fundamental. La luz no es únicamente aquello que vemos, sino aquello gracias a lo cual algo puede ser visto, y más aún aquello gracias a lo cual algo es. La luz toca al ser humano en su cordura y en su delirio, en su esplendor y en su decadencia. Allí donde existe irradiación, existe también penumbra. Nacer es abrir los ojos a la claridad, morir, cerrarlos ante ella. Dice la poeta, habitamos la luz. El sentido de la oscuridad transcurrida disuelve inmutable el tiempo que desconoce su otra orilla. Y concluye, la claridad existe, es el sueño sacro de lo oscuro en forma. La luz aparece entonces como principio y consumación. No existe claridad sin sombra, ni sombra sin claridad. Todo emerge del silencio y todo vuelve a él. La transformación perpetua. El uróboro mordiéndose la cola. Saavedra Gastelum organiza el poemario en 18 apartados, donde pueden percibirse resonancias orientalistas, el equilibrio dinámico de fuerzas opuestas y complementarias, semejantes al yin y al yang, lo femenino y lo masculino, la quietud y el movimiento, la noche y el día, lo visible y lo invisible, participan de una misma respiración cósmica en permanente mutación. Entre el sueño y la vigilia,
existe un estado de conciencia del que parece abrevar esta nueva Beatriz. En ese umbral ocurre la búsqueda de la noche y su cauda de astros giratorios, como leemos en Cuarta Forma del Agua. Realidad deja de ser una materia fija, no frígida, miren lo que estoy pensando, para convertirse en energía en tránsito, en eros y transformación. Beatriz ingresa cautelosa en territorios poco conocidos dentro de su propia escritura. Sus reflexiones difieren de las que encontramos en sus anteriores 25 poemarios. Bueno, ahora ya tengo 31. No, en sus 31 poemarios, 30 antes de esto, ¿verdad? 31 es la reina Aurora. Ah, bueno, 31 poemarios, donde subyace constantemente la búsqueda de refugio en una herida abierta. En Respiración lúcida de la luz, en cambio, la poeta desplaza esa exploración íntima hacia una interrogación más vasta, el origen, la materia, el tiempo y el sentido de la existencia. El volumen nos revela a una Beatriz Saavedra que cuestiona el infinito para descifrarlo, que busca en la claridad un marco existencial capaz de justificar no solo la vida, sino también la escritura. La luz representa aquí una manifestación de lo divino, aquello que ilumina y permite comprender el orden secreto del mundo, como pensaba Baruch Spinoza, y nos dice en el apartado intervalo transitorio cuando escribe: toda materia es una fracción interminable del tiempo, todo cuerpo deseado es eterno. Las inquietudes sobre el universo, el tiempo y la eternidad dialogan inevitablemente con la tradición romántica inglesa que encuentro en Byron, Keats y Shelley. Y pienso también en Émilie Brontë, que también forma parte de esta corriente romántica inglesa. Y dice Émilie Brontë, la que escribió Cumbres Borrascosas. Ella dice: no hay lugar para la muerte, ni átomo que su poder pudiera volver vacío, pues tú eres el ser y el aliento, y lo que eres jamás podrá ser destruido. Saavedra responde desde otra época y otra sensibilidad, 200 años después, en intervalo transitorio, y nos dice: un átomo en el origen expandido. Lo vuelvo a leer porque si no, no pierde la musicalidad. Un átomo en el origen expandido de la sombra, del sonido insomnio o de la rosa. La poesía contenida en Respiración lúcida de la luz posee la intensidad de un lenguaje indómito, una respiración verbal poderosa, musical y expansiva que busca a través de la palabra descifrar el misterio de la existencia. En la escritura de Saavedra Gastelum, la luz no solo ilumina, roza, penetra, arde, toca el cuerpo y lo transforma. La poeta se aproxima al misterio con asombro, vértigo y deseo. Y en esa respiración lúcida, honda, casi sagrada, la palabra parece sostener un fulgor erótico y vulnerable, capaz de iluminar, aunque sea por un instante, la honda oscuridad de lo humano. Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre cuando presentamos un libro, o más bien cuando estoy en una mesa que presentan un libro mío, me da como una profunda sensación de, no sé, de humildad o de pena, ¿no? Ante sus palabras. En verdad que me conmuevo, ¿no? Me conmuevo hasta una cosa muy, muy especial. Y después me cuesta trabajo ya hablar sobre mi obra, ¿no? Y bueno, no quiero más que agradecer, ¿no? Tengo mucho que agradecer a
a Cial Pigmalión, ¿no? Que haya querido publicar este libro, a mi traductora, a Sonia Chowabi, ¿no? Con quien hemos hecho una mancuerna muy, muy bella. Dialogamos mucho mientras hacía la traducción, no nada más como los traductores que ya hacen las preguntas sobre las palabras, los significados, sino fuimos más profundo, ¿no? Sobre, quizá un poco filosofamos, ¿no? Acerca de la luz y de cómo iban surgiendo estos poemas. Agradecer también, bueno, a mi querida Angelina Muñiz-Uberman, que apenas cuando lo presentamos en el Ateneo, comentando antes, dijimos, bueno, si tuvieras que presentarme en 2 palabras, no leer mi semblanza o mi biografía, ni decir cuántos libros de poesía tengo, sino si tuvieras que presentarme en 2 palabras, ¿no? En una frase, ¿cómo me presentarías? Ella dijo, lúcida luz. Tú eres lúcida luz. Entonces, pues a mí se me hizo algo maravilloso. Y bueno, por supuesto a Juan Vadillo, ¿no? Le agradezco muchísimo todo el estudio que hizo tan profundo sobre mi obra, ¿no? Y esencialmente sobre este libro. Y bueno, pues a mis 3 presentadores del día de hoy y a la librería Bonilla, muchas gracias, que siempre nos dan cabida. Y bueno, pues porque mucho se habla sobre la obra, pero bueno, a ver, hay que escuchar la obra. Queremos escuchar, ¿no? a la poeta. Decir, bueno, que los epígrafes de este libro, pues, me detonaron muchas cosas en torno a la luz, que es uno de los grandes temas, ¿no? Como decía Óscar Manuel Quesada. Nació de conocer a Miguel Alcubierre y todas sus teorías gravitacionales, de agujeros negros, de esta aceleración Warp, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si somos materia, si somos energía, ¿no? Y la energía se acelera en esa aceleración Warp que él estudia, pues también 2 cuerpos que se aceleran y que se reconocen, como menciona Octavio Paz, ¿no? Pues también deben de tener esa aceleración, ¿no? En cuanto a materia, en cuanto a espíritu, y un poco, bueno, también por ahí gira el poemario. Bueno, no sé, ¿qué voy a leer? Esta. Ok, Mundos Contrarios, que tiene un epígrafe de Carl Sagan que dice, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Tibia luz resplandece en la memoria, escapa entre ruinas la marea de luz extinta, disuelve la tierra que exhuma el mundo divergente del poema. Fuera del tiempo, el silencio sostiene su gestación oscura de estruendo íntimo, replegado en siglos. Luz, figura exacta, equívoca sustancia anónima y rigurosa, ahoga la dispersa claridad en la travesía de indicios calcáreos y su vestigio de hierba señalada en astros. Da fin el comienzo en su quietud perfecta. Intangible luz del sonido. Allí donde la luz no alumbra, tal vez alumbre la sombra. Roberto Juarros. La palabra todavía sin luz, el mundo todavía sin poema. El insomnio irrumpe su algarabía de ideas en el objeto inmóvil que cambia el sentido lúcido momentáneo, circundante del último resto de la luz profunda. Atrás la luz, atrás el cielo y su cuchilla lúcida, atrás el fallo que perfora en el oído su reticencia franca, cuando acompasa sin temor la oscilación iluminada, insidiosa, celeste, sensitiva, abriendo el hueco negro frente a la palabra que picotea su ruido extenso en laberinto. Alza la luz que corre en llamarada, la constante centella enloquecida de la muerte. La historia adormece el lapso que engarza el sonido en la perplejidad iracunda del tiempo. Sobre el canto de sombras diminutas duermo. Luego tu voz,
oscura se da en el único lenguaje transcurrido que reconozco. Capta al mismo tiempo el vacío que simula la órbita exacta que exploramos. Bueno, voy a leer un poco de impulso natural. Desmesurada forma de la luz, que tiene un epígrafe de Alfonso Reyes que dice, si la luz pudiera, iría más despacio, ¿no? Y siempre digo que esa es mi naturaleza. Entonces, bueno, dice, yo soy la luz. El mundo que filtra el sonido en su oscuridad, la materia negra, el silencio que destila la luminaria de forma blanca presentida, la fuga de frases inasibles, la tempestad y la calma, el dorso frente al mar discontinuo cuando el horizonte derrumba y cambia, el enfebrecido sentir de la pena en el oleaje de cuerdas desbocadas, la inquisición a favor del viento, el rayo que no borra la pregunta en la sabia forma que magnetiza su voz frente a las palabras. Soy el cuanto, el declive constante de léxicos frente al abecedario, en el ápice del tiempo, cuando palpita la conciencia pura de partícula atómica que destruye y que revela. La luz que abre en el tiempo su impasible voz filtrada en el vaivén encordado de tiempo, en el retumbo de cuerdas oscilando sobre un sinfín de área desprogramada. Los tres estados de la materia que no incluyen al plasma. Escalo y aquieto mi bóveda infinita en principio de incertidumbre. Soy percepción pura, sin línea en el rostro, sin perfil ni sombra. Bueno, es un poema muy largo, pero, a ver, para cerrar, uno chiquito y listo. Bueno, está. Lúcida desnudez. Dice, bueno, tiene este epígrafe de Carl Jung que dice, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. Profunda y dolorosa, tu luz diluye su oración en la palabra no pronunciada. Penetra esa última lluvia circundante, restos puntuales del cansancio. Hay átomos que estallan al instante, átomos que gravitan su paisaje ondulado. Pule la extensión, los matices claros, para mirar al mismo punto sin regreso. Sobre la herrumbre, el brillo de dos luces se desprende. Entonces, la noche respliegue espontáneo de los cuerpos, profusión instantánea de frutos nuevos. El espacio distiende su brillo en el preceder de la luz y el movimiento en su carga de anchura no lineal acostumbrada. Forma inaugural de los cuerpos relativamente simples, objetos extraños en geometría, tribulación directa que acrecienta su velocidad bajo la luz. Último esbozo de la piel en la dilación relativista del tiempo. Muchas gracias. Justamente tal como Beatriz dice, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible. De aquí no nos vamos hasta que comenten, ¿eh? Cierren la puerta y nadie sale. Si no, nos vamos a seguir leyendo, ¿eh? Nos gusta el diálogo. Y a Beatriz también. O de la mesa. Con algún comentario. Mira, siempre, bueno, yo vivo enamorada de las palabras y creo que descubrí las palabras cuando tenía yo 2 años. Mi mamá me contó que un día llegué y le dije, mamá, ¿qué, mijita?
tengo la cabeza llena de palabritas. Y es así que desde esa edad, he sido una cazadora de palabras, como quien caza mariposas, yo cazo palabras, como quien cuenta estrellas, yo veo palabras en el firmamento, cada una me dice algo diferente. Aunque una palabra tenga una acepción o varias, yo voy más allá. Quiero darle cada pétalo a la palabra hasta que encuentre lo que realmente palpita. En este libro palpita la luz. Y el título es muy interesante porque dice respiración lúcida de la luz. La luz como respiración y como respiración. Nosotros debemos de tener, rara vez nos detenemos a pensar que respiramos. Rara vez nos detenemos a sentir que respiramos. Y también rara vez nos detenemos a ver la luz. Y no nada más la luz que se advierte, sino la escondida. Y este libro por eso me fascinó, me conmovió y me llevó a esa latitud donde la luz es siempre el principio de algo más. O sea, hay una eternidad ahí que palpita. Y de esto me habló desde las primeras páginas y me remitió, y la belleza. La luz es la belleza. Es una representación de la belleza, pero en el sentido del que. Es decir, la belleza, lo bello, es tan solo el principio de lo terrible. Porque ahí está todo el misterio. Y tú lo que has hecho es irle quitando los pétalos a la luz, ir abriendo en cada uno de estos poemas, has ido deshojando la luz. Y creo que esto es lo que a mí me dejó tu libro, es ir quitando pétalo por pétalo hasta dejar el latido de la luz. Muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito. Hay que decirlo. Sí, bueno. Bueno, en nombre del Grupo Editorial Cial Pigmalión de Librería Bonilla, queremos agradecer a Beatriz Saavedra, a Andrea Cataño, a Óscar Quesada y a Claudia Fuentes por esta presentación de Respiración Lúcida de la Luz. También aquí al público presente, muy buenas tardes.